Señor, te bendecimos en este día, glorificamos tu nombre que es grande y poderoso. Gracias por la obra poderosa de Jesús de Nazaret, por la obra de la cruz, Señor. Por esa preciosa sangre que se derramó para darnos perdón de pecados, salvación, vida eterna, Señor. Colocamos hoy nuestras vidas delante de tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a tener una vida de éxito, Señor, desde tu propósito, desde tu óptica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, y guíanos en este día como un canal, como un instrumento de bendición en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por cada persona que se acerca, Señor, en este tiempo, para poder compartir, Señor amado, esta palabra, para poder recibir esta palabra, para poder reproducir esta palabra, Señor, también por medio de sus redes sociales, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias. Amén y amén. Muy buenos días. Me bendice llegar de nuevo hoy hasta los lugares donde ustedes se encuentran a la hora que ustedes decidan poder compartir un tiempo conmigo en esta enseñanza de la palabra que estamos teniendo sobre 3 aspectos importantes para una vida de éxito. Disculpe. Ayer hablábamos respecto a los últimos puntos en los cuales un ejemplo de servicio es el Señor Jesucristo. Vimos también la Iglesia Apostólica como un ejemplo de servicio. Son ejemplos exhortativos, ejemplos que nos impulsan, que nos retan también a servir al Señor. Así como los discípulos en aquel tiempo, así como el Señor, así como el mismo Dios, en su propósito está el servicio en nuestras vidas. El principal propósito es colocar a disposición del Señor, a disposición de su iglesia, todo aquello que nos ha entregado como talentos, habilidades, características especiales que hay en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es consagrar nuestro servicio al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de consagrar nuestro servicio al Espíritu Santo, es permitir que sea el Espíritu Santo el que direccione, que sea el Espíritu Santo el que decida en qué nos quiere utilizar. Es muy complicado cuando una cuchara quiere ser tenedor o cuando un cuchillo quiere ser cuchara. Es muy complicado. Dios tiene un plan, Dios tiene algo determinado para cada uno de nosotros, un propósito con cada uno de nosotros. Y es un propósito que Dios quiere llevar a cabo para bendición de todas las personas que nos rodean y para la gloria de su nombre. Cuando consagramos nuestro servicio al Espíritu Santo, entonces tomamos la decisión de no meter, por decirlo de alguna manera, meter nuestras manos en lo que es el servicio, sino en permitir que sea el mismo Espíritu el que nos guíe, el que nos direccione, y eso va a marcar una vida de éxito, porque va a ser una vida aprobada por Dios. Una vida de éxito es una vida que Dios aprueba, es una vida que lleva alegría al corazón de Dios. Por eso, como estamos buscando es una vida de éxito desde la óptica de Dios, por eso es que usamos la palabra de Dios, que la Biblia. Si no, utilizaríamos libros de personas que son motivacionales, que hablan de sus experiencias, pero que son personas realmente que están con dificultades, que están con sus luchas, sus pruebas, y no pueden salir adelante porque no tienen a Dios en sus vidas. Y hablamos en alguna oportunidad de personajes que son famosos, que tienen lo que humanamente una persona quisiera tener. Tienen nombre, tienen fama, tienen fortuna, tienen todo, pero desafortunadamente sus vidas están vacías y tienen que llenar ese vacío con cosas que son pasajeras, con cosas que realmente no son de bendición. Entonces estas personas muchas veces se entregan al licor, muchas veces se entregan a las drogas psicoactivas. Muchas de ellas en ocasiones también toman la decisión de quitarse la vida, de suicidarse. Entonces, a pesar de que
humanamente tienen todo lo que alguien quisiera tener sobre esta tierra, están vacíos, están incompletos y no nos llevarían a tener una verdadera vida de éxito. Entonces, el consagrar nuestra vida, nuestro servicio al gobierno del Espíritu Santo implica que eso va a afectar nuestro servicio, porque no vamos a servir como nosotros queremos, no vamos a servir según nuestra óptica, según nuestro deseo, sino que vamos a servir según el propósito de Dios, guiados por su Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Iban a recibir un poder especial. Y ese poder especial que ellos iban a recibir era cuando viniera el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas. Eso cambiaría de una forma categórica el servicio que ellos iban a prestar al Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser direccionado por el Espíritu Santo. Y hay aquí algunas cosas que necesitamos detenernos para poderlas analizar. Primero, iban a recibir, dice, pero recibirán poder. En el mundo, por decirlo de alguna manera, la gente quiere poder para gobernar, la gente quiere poder para mandar, la gente quiere poder para someter a los demás a su voluntad. En este caso, el poder del que está hablando Dios es un poder totalmente diferente. Los discípulos en los versículos anteriores le dicen al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ¿le vas a devolver el poder político? ¿Le vas a devolver el poder de gobierno a Israel? Israel va a recuperar en este tiempo su pasado glorioso, maravilloso, de los tiempos de David, de los tiempos de Salomón. Y el Señor les dice en este versículo que van a recibir un poder que supera al poder político, que supera al poder de los gobiernos, que supera al poder de la prensa, que supera al poder hoy en día de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todo esto que mueve masas, mueve gentes, y es el poder del Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y esta palabra testigos viene de una palabra griega que significa mártir. Y un mártir es aquel que da testimonio de alguien, en este caso del Señor Jesucristo, aún a pesar de su propia vida. El mismo Señor le había dicho a sus discípulos: el que quiera salvar su vida por causa de mí, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Estos testigos que nosotros encontramos en la Biblia, estos testigos que muchos de ellos pasaron por el martirio, por dar testimonio de Jesús de Nazaret. El Señor no le prometió a ellos que iban a tener aquí una vida en abundancia para sus necesidades. El Señor les dijo que en este mundo, o nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar humillaciones, vamos a enfrentar desprecio, vamos a enfrentar de pronto descrédito, pero dijo el Señor: confíen, yo he vencido todas esas cosas. Y si yo he vencido todas esas cosas, ustedes también las vencerán, porque dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos recuerda esos testigos que nos habla el libro de los Hebreos en el capítulo 11. Ya habla de esos testigos que fueron entregados a las fieras, que fueron decapitados, esos testigos que no alcanzaron lo que ellos pensaban que de pronto iban a tener, esos testigos que fueron atravesados por espadas, que fueron ahorcados, que fueron aserrados, que fueron perseguidos, que fueron humillados, pero a pesar de eso se sostuvieron como testigos en ese momento de Dios. De la misma manera nosotros debemos sostenernos como testigos del Señor Jesucristo. Y necesitamos poder primero para morir a nosotros mismos, primero para morir a nuestra carnalidad, para morir al deseo de querer meter nuestra mano en la bendición de Dios, de querer nosotros hacer las cosas de Dios a la forma del hombre.
Entonces necesitamos morir a nosotros mismos y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Mártires, morir a nuestra carnalidad, morir a nuestro deseo, morir a nuestra óptica para rendirnos de una manera total al Espíritu Santo, para rendirnos de una manera total a la palabra de Dios, a los principios bíblicos en todo sentido. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es importante ver que aquí no solamente es Jerusalén, es Judea, aquí incluye a Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas que tenían rencillas y tenían enemistades con los judíos, con aquellos a los cuales el Señor les dijo, me van a ser testigos. Y este tesoro maravilloso que les estoy entregando, que les estoy encargando, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, también a aquellos que tienen rencillas con ustedes y viejas rencillas, viejas disputas, desde que el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur la capital era Jerusalén, en el reino del norte la capital era Samaria. Y desafortunadamente existieron odios, existieron guerras, existieron venganzas en aquel tiempo. Y eso hizo que para el tiempo del Señor Jesucristo esas rencillas, esos odios siguieran allí presentándose. Cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Y le dice la mujer samaritana, ¿cómo es que tú siendo judío me diriges a mí la palabra? Y Dios, el Señor Jesucristo estaba allí quebrantando varias normas religiosas de los de aquel tiempo. Uno, era mal visto que un hombre hablara con una mujer en la calle. Dos, era mal visto que un judío entablara conversación con un samaritano. Y el Señor Jesús rompió esas reglas con el propósito de llevar el evangelio de salvación a esta mujer samaritana. 3. El odio, las rencillas entre judíos y samaritanos los llevaban a no tener ningún tipo de charla amistosa. Pero la salvación que necesitaba esta mujer samaritana valió la pena para que el Señor quebrantara todas esas cosas que estaban prohibidas en aquel tiempo. Y Samaria también debe recibir el mensaje de la salvación. Sus enemigos, sus adversarios, aquellos que han tenido rencillas por años, deben recibir el mensaje de salvación. Es como hablar de estas dos familias en el escrito de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Estas dos familias que se odiaban, estas dos familias que tenían rencillas entre ellos, y como si los Capuleto hubieran recibido el evangelio y tienen que llevarle a la otra familia, sus enemigos de muchísimos años, el mensaje de salvación. Pues el Señor nos dice a nosotros que no importa qué tan difíciles sean las personas que nos rodean, qué tan complicadas, qué tan adversarios sean aquellas personas que el Señor coloca alrededor nuestro, necesitamos llevarle también a ellos el mensaje de salvación. Y ahí necesitamos morir a nosotros mismos, morir a nuestras emociones. Porque nuestras emociones diríamos, yo qué le voy a llevar el mensaje de salvación a esa persona si me trata mal. A un jefe que de pronto es bien, pero bien complicado, es una puntilla en el zapato. Yo qué le voy a llevar el mensaje de salvación a mi suegra, como habla de mí, en fin. Pero el Señor nos dice que debemos llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Sin reservas, como estamos escuchando de fondo, debemos colocar nuestras vidas al servicio del Señor. Entonces, cuando yo coloco mi servicio, mis capacidades, mis habilidades, los talentos que el Señor me ha entregado, los dones que Dios me ha entregado, los coloco bajo el gobierno del Espíritu Santo, eso afecta mi vida de servicio. Lo que llamamos como cristianos afecta a nuestro ministerio, porque no vamos a actuar en nuestras propias fuerzas, sino que vamos a actuar según el Espíritu Santo nos guía que nosotros actuemos. Hay un versículo allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, que dice de la siguiente manera. Hechos 2, 41.
Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Pedro era una persona muy fluctuante, así como de pronto tú o como yo podemos ser fluctuantes. Era una persona muy llevada en ciertos instantes de su vida por sus emociones. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los escribas y de los sacerdotes y ser azotado, ser crucificado, allí inmediatamente Pedro salta y le dice: Señor, no te acontezca semejante cosa. Pedro estaba mirando en el Señor Jesús a un líder político, no estaba mirando al Salvador. Por eso el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero Pedro, sus arrebatos, por decirlo de alguna manera, no siempre eran malos. El Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y se levanta ese mismo Pedro. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor va a ser apresado, Pedro tiene su espada, saca su espada y le lanza con la espada un golpe tremendo a un siervo que se llamaba Malco, a un siervo de aquellos que venían a apresar al Señor, tanto que le baja una oreja. Un Pedro emocional, un Pedro emocional. Y cuando el Señor Jesucristo es apresado y es llevado allí en medio de la multitud, entonces Pedro lo sigue de lejos por temor. Y está allí alrededor de una hoguera con otras personas que estaban de acuerdo con eso que le estaban haciendo al Señor, y le preguntan a Pedro, le pregunta a una mujer: óyeme, ¿tú cómo que eres de esos que andaba con Jesús? Dice: no, yo no, ¿cómo se le ocurre? Al rato le preguntan por segunda vez, después le preguntan por tercera vez, y él, como para poder hacer ver que su mentira era una verdad, termina diciendo blasfemias y vulgaridades para convencer a los demás de que él no era un seguidor de Jesús de Nazaret. Inmediatamente su mirada se encuentra con la mirada de Jesús, una mirada del Señor Jesucristo que le dice a Pedro en su mirada: mira, acuérdate, yo te dije que antes que el gallo cantara 2 veces tú me negarías 3. Pero yo también te dije que iba a estar orando para que el enemigo no te destruyera. Y Pedro sale y llora amargamente. Este Pedro, que sus emociones lo llevaban para un lado y lo llevaban para otro, después de recibir el poder del Espíritu Santo, da un mensaje poderoso, de tal manera que dice aquí la Escritura que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3.000 personas. Ese mismo Pedro. Ese mismo Pedro que sacó la espada para bajarle la cabeza a Malco. Ese mismo Pedro que le dijo a Jesús que no podía ser posible que él fuera a entregar su vida y fuera a pasar semejantes situaciones tan difíciles. Ese mismo Pedro lanza un mensaje poderoso, empieza a ser testigo de Jesús de Nazaret. Ese Pedro tímido ahora se levanta con poder y con autoridad. Ese Pedro miedoso ahora se levanta con el valor que da el Espíritu Santo y da un mensaje poderoso, y la gente fue impactada porque Pedro colocó sus dones, talentos, habilidades y ministerio bajo el gobierno del Espíritu Santo. Dice allí el versículo 47 del capítulo 2 de los Hechos, dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos por el servicio de ellos, porque estaban hablando acerca de la salvación en Jesús de Nazaret. Eso llevó a que cada día la iglesia se multiplicara. Y sabes una cosa, en aquel tiempo no tenían un lugar físico. En aquel tiempo se reunían en las casas, y dice que compartían el pan con sencillez de corazón. Ministraban la cena en los hogares con sencillez de corazón. El Señor era predicado y se sumaban los que habían de ser salvos para la gloria de Dios.
Dice Colosenses 3:23 que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor, no como para los hombres. Las cosas que tú haces, el servicio que prestas, aún donde trabajas, si de pronto dices, no, no es servicio porque recibo una paga, estás sirviéndole a alguien. Lo haces de buena o de mala gana. Ya estás cansado con ese patrón, ya estás cansado con ese trabajo, ya estás aburrido allí, hace las cosas de mala gana. Lo estás haciendo para el hombre. Y el Señor nos dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo no como para los hombres, sino para el Señor, porque de Él vendrá la recompensa. Y sabes una cosa, el Señor sabe pagar muy bien, muy bien. En una ocasión el Señor le habló a Moisés. Y cuando el Señor le habla a Moisés, le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, una vara. Y sabes qué, esa vara fue la que utilizó el Señor en Moisés para hacer una cantidad de señales y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Qué tienes en tu mano? De pronto tú piensas que lo que tienes en tu vida no es mayor cosa. De pronto dices, yo soy tímido, yo soy retraído, no domino muy bien la palabra. Pues aunque tú pienses que lo que tienes es poco, en las manos de Dios puede ser grandes cosas, pueden ser cosas maravillosas. Solamente es que, como dice la Escritura, rindamos nuestra vida al gobierno del Espíritu Santo con nuestros dones, talentos, habilidades, ministerio, servicio, y vamos a ver la gloria de Dios. Lo siguiente es que cuando hacemos eso, no somos nosotros los que servimos, sino es Dios a través de nosotros. En Hechos capítulo 5, versículo 12 dice de la siguiente manera: el poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchas señales milagrosas y maravillas hechas por los apóstoles. Todos ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Y está hablando acerca de la obra que estaban haciendo los apóstoles. Pero dice aquí que las señales milagrosas eran obradas por mano de los apóstoles, pero quien realmente hacía los milagros allí era el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, 29 y 30 nos dice lo siguiente: ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Estaban amenazando a los apóstoles, estaban amenazando a los discípulos del Señor, que si los volvían a escuchar hablando en el nombre de Jesús de Nazaret, no solamente los iban a azotar, no solo los iban a llevar a la cárcel, incluso les iban a quitar la vida. Los apóstoles no se asustaron. Los discípulos no se asustaron, sino que ellos oran aquí y le dicen al Señor de la siguiente manera: ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. No dice, Señor, búscanos un lugar donde nos podamos esconder, o tráenos, mándanos unas escoltas para poder anunciar. No, ellos dicen, Señor, mira sus amenazas, mira lo que están diciendo, pero nosotros lo que te pedimos es que nos ayudes al predicar tu palabra, que tu poder esté obrando allí para que podamos anunciar con valentía, con valor el mensaje de salvación. Y dice el 30: al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces no son los apóstoles, no somos nosotros quienes estamos haciendo las cosas. Somos la herramienta, somos un instrumento en las manos del Señor. Y tú decides si quieres colocar todo eso maravilloso con lo que Dios te ha empoderado, con lo que Dios te ha capacitado, bajo el gobierno del Espíritu Santo, para permitir que sea Él el que te guíe, o hacer las cosas a tu manera. Pero yo te quiero aconsejar que sujetes eso al Espíritu Santo, porque si hacemos las cosas a nuestra manera, no vamos a poder prosperar. Lo siguiente es Marcos
capítulo 16, versículo 20. Dice, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. No somos nosotros, es el Señor el que respalda su palabra. Es el Señor el que obra cuando en su preciosa voluntad nos acercamos para orar por alguien en medio de una necesidad cualquiera que sea. En estos tiempos se han multiplicado dos tipos de necesidades. Uno, sanidad, y dos, trabajo. La mayoría de las personas buscan sanidad y buscan trabajo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no buscan a aquel que puede sanar y no buscan a aquel que puede abrir puertas de trabajo. Muchas personas solamente quieren el beneficio. Muchos solo quieren ser sanos. Muchos solamente quieren tener un empleo, pero no quieren tener que ver algo con aquel que sana y con aquel que abre puertas. Recuerdo hace muchos años teníamos una célula llena en el apartamento donde vivíamos y en ocasiones llegaban personas y con la necesidad de trabajo. Y decíamos y orábamos, Señor, mira esta persona, la necesidad que tiene de trabajo, y Dios obraba y abría puertas de trabajo. ¿Sabes una cosa? No los volvíamos a ver. Porque ya habían tenido lo que querían. No iban a buscar al Señor, sino únicamente el beneficio. Y si tú aún no has recibido a Jesús de Nazaret como tu Salvador, hoy yo te invito, no para que vayas por las moronas que caen de la mesa, no para que vayas por las sobras que caen de la mesa. Yo te invito hoy a que te sientes a la mesa donde está la bendición grande y maravillosa que el Señor tiene para ti. La mesa que está reservada para los hijos de Dios. La mesa que está reservada para aquellos que reciben a Jesús como Salvador único y personal. La mesa que está reservada para aquellos cuyos pecados han sido borrados por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. La mesa que está reservada para aquellos que más importante es el Señor que las bendiciones. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, incluso tú. Y que la paga de ese pecado es una condenación eterna, una separación eterna de Dios. Pero que si tú hoy confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, Dios va a perdonar tus pecados, va a salvar tu alma y te va a hacer su hijo. Porque no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solamente los que hemos recibido a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador único y personal. Hoy te invito a que reconozcas que has pecado. Hoy te invito a que abras la puerta de ese corazón espiritual y recibas a Jesús como tu Salvador. Es solamente un paso de fe por medio de una oración. Y te quiero guiar en esa oración. Y te quiero invitar a que hoy recibas el regalo de la salvación de tu alma, porque es un regalo. Y que digas, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Hoy te pido perdón. Te recibo como mi Salvador único y personal. Hoy confieso que tú eres el Señor de toda la creación y te pido que seas el Señor de mi vida también. Hoy creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de los muertos y vives por los siglos de los siglos. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y que el propósito con el cual tú me has creado se cumpla para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por cada persona que ha hecho esa oración. Y te pido que levantes muros de protección alrededor de ellos. Echo por tierra en el nombre del Señor Jesucristo toda retaliación del enemigo. Y te pido que tú los ayudes y tú los fortalezcas con tu Espíritu Santo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Si has hecho esa oración, te invito a que nos los hagas saber al WhatsApp 312-390-0856. 312-390-0856. Y podemos facilitarte
un curso que se llama Discipulado, para que puedas conocer más acerca del Señor, más acerca de la vida y sobre todo más acerca de ti como un hijo o una hija de Dios. Quiero orar también por los hermanos de la iglesia. Señor, te damos gracias por cada talento, por cada habilidad, por cada don, por cada cosa hermosa que tú has colocado en nosotros. Te pedimos perdón porque de pronto lo hemos menospreciado, Señor. Hoy entendemos que en tus manos, aunque consideremos algo pequeño, tú puedes hacer cosas maravillosas. Hoy nos rendimos a la voluntad de tu Espíritu Santo para servir, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amada familia IFUS, el Señor los bendiga en este día, que sea un día de éxito, un día de bendición, un día de ver la mano poderosa de Dios sobre sus vidas, un día de servir a alguien, de bendecir a alguien, de llevar el mensaje de salvación a alguien. El Señor los guarde, el Señor prospere su voluntad en sus vidas en este día. En el nombre de Jesús los bendiga. Amén.